Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto volverlo a encontrar aquí en Ruta 44. Hace unos días México fue noticia a nivel mundial por la fuga del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Lamentablemente no fue una noticia buena. Hace más de un año, aquí en Ruta 44, hablábamos y hasta elogiábamos la captura de El Chapo. Sin embargo, hoy tenemos que darle vuelta a la página y hablar sobre las repercusiones políticas, sociales y económicas que traerá la nueva fuga de este capo. Es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Por medio de un túnel de 1,5 km y a 10 metros de profundidad, Joaquín El Chapo Guzmán huyó del penal del Altiplano en Almoloya, Estado de México, y sumió al país en el descrédito internacional. La evasión a través de un penal de máxima seguridad, del que es considerado el hombre nuevamente más buscado del mundo, no solamente impactó al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, sino que puso en jaque a todo el sistema carcelario mexicano, considerado desde hace tiempo como un medio corrupto y poco fiable. El Chapo Guzmán había sido detenido en Guatemala en 1993 y recluido en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco, desde donde se escapó en 2001 cuando iniciaba el gobierno del presidente Vicente Fox. 13 años después, fue detenido en Mazatlán y enviado al que se suponía era el penal más seguro de México. Sin embargo, el sábado 11 de julio del 2015, El Chapo Guzmán demostró la audacia de su cártel, el poder corruptor del narco y las frágiles instituciones carcelarias mexicanas. Es un tema candente el que vamos a tocar hoy aquí en Ruta 44 y saludo con mucho gusto a Alfonso Partida Caballero. Él es criminalista, nos va a ayudar a entender todo esto que sucedió. Alfonso, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y estoy a su disposición. Alfonso, ¿cómo entender que un grupo criminal y particularmente este capo desafíen al Estado mexicano y a sus instituciones y prácticamente la dejen en ridículo a los ojos del mundo? Bueno, es que es una de las debilidades que ha tenido el Estado, el dejar que la delincuencia organizada poco a poco va creciendo, porque primeramente se hablaba del narcotráfico, posteriormente de la piratería, del tráfico de personas, pero ahora se ha municipalizado, ha ido hacia abajo para cooptar y captar a las policías, al tráfico de personas, al tráfico de mercancías, a la minería, y se ha metido prácticamente en todo. Y lógicamente que esto nos habla de la potencia que tienen estas bandas organizadas, que no se pueden entender si no es con la participación del Estado o de los órganos del Estado en muchas ocasiones. Esto prácticamente es un círculo de impunidad y corrupción en la que se ha visto inmiscuido todos los entes del gobierno mexicano, en los 3 niveles. El mismo secretario de Gobernación reconocía hace unos días que esta fuga del Chapo solamente se puede entender con el apoyo interno, es decir, con la corrupción. Sí, claro. En lo general, el crimen organizado por sí solo no pudiera ser organizado si no tiene el nexo necesario con los entes del gobierno, con en ocasiones hasta diputados, en ocasiones hasta directores de área, etcétera, porque por ejemplo para los taxis piratas se requiere todo un andamiaje para poder funcionar, y así si tú te quieres ir incluso al tráfico de influencias, ¿no? Y ya no se diga con policías, no se diga con ministerios públicos, y desgraciadamente también han vulnerado el sistema judicial mexicano. En la década de los 80 se hablaba mucho de la corrupción, pero a esferas federales del narcotráfico. Hoy por eso tú hablas de que ha penetrado a las esferas hasta locales, las policías municipales también, estatales también ya están penetradas. Sí, se han municipalizado, se han socializado prácticamente. El narcotráfico tiene base social para su tráfico, venta, distribución, transportación, etcétera. Y eso es lo que más preocupa, porque pareciera que los que se están organizando son los delincuentes, y lo que nos señala este tipo de acciones que han sucedido es quien está desorganizado es el propio Estado, desgraciadamente. Claro. Ahora, en el caso, por ejemplo, de los penales, no es exagerado lo que nosotros adelantábamos en el sentido de que simplemente exhibieron la vulnerabilidad de nuestras cárceles, ¿no?
Sí, por supuesto. Ya vimos que los protocolos no se cumplieron, que lo que debería de ser un estado de respuesta fue una catarsis, a final de cuentas, en la cual el secretario de Gobernación se le vio desarticulado prácticamente, y ya no se diga a Rubido, que es el comisionado de seguridad, y la respuesta ha sido en catarsis, o sea, desorganizada. No hay planteamiento seguro, cuando lo que se deben de aplicar son los protocolos internacionales que ya están establecidos. Y aquí lo vimos que realmente un desorden, porque ni la cárcel decían que tiene las necesidades requeridas para ser una cárcel de alta seguridad, y tampoco la vigilancia interna. Vimos que había celulares, vimos que había equipos de comunicación dentro del propio del reclusorio, que eso nos hace pensar que la corrupción está fluctuando. Ahí hay que valorar y hacer el análisis y el estudio hasta dónde están vulneradas todas las cárceles de seguridad, porque sabemos que las que son del orden del fuero común, todas están superadas con gobiernos internos, claro, más que los gobiernos formales. Muy bien, vamos a continuar hablando del tema, Alfonso. Tengo que hacer una pausa, nada más una reflexión breve. Se supone que es de máxima seguridad y el primer requisito es, obvio, que no se fugue nadie. Volvemos. De acuerdo a peritos en la materia, para que los cómplices de El Chapo Guzmán construyeran un túnel como el que hicieron, requirieron por lo menos de 6 meses de trabajo las 24 horas, maquinaria pesada y extraer tierra a través de unos 320 camiones de volteo. Sin embargo, durante las maniobras, nadie escuchó nada o terminaron confundidos por las obras del sistema de agua Cutzamala que realiza en la zona el gobierno estatal. Datos y cifras que son realmente increíbles. Saludo con mucho gusto al colega, periodista y buen amigo Luis Carlos Sainz. Bienvenido, Luis Carlos. Carlos, un gusto estar aquí en tu programa. A ver, Luis Carlos, aunque yo sé que el Chapo ya se había fugado de un centro federal de readaptación de Puente Grande, te pregunto, ¿te imaginabas que se pudiera evadir de Almoloya? No, la verdad nunca pensé que se fuera a escapar, porque suponemos, y en el caso concreto de tu servidor, suponía que iba a estar mega vigilado. No nada más porque se supone que ya se fugó una vez, sino porque en ese penal o en los penales de máxima seguridad es la constante, con todos los internos que se quejan constantemente en amparos de que no se les dan los medicamentos, de que se les trata mal, de que les hacen revisiones incluso a deshoras de la noche. Por eso me extraña. Tú escribiste un libro de los penales de México, precisamente, donde tú advertías el nombre incluso del libro. Así lo denotaba, pues prácticamente era una invitación a que no se estuvieran, las medidas de seguridad para evitar las fugas. Pero el caso de Almoloya, que después se llamó La Palma y ahora el Altiplano, pero es el mismo, por lo menos la leyenda decía que era imposible que alguien se fugara. Sí, inexpugnable, ¿no? Así es. Que pues es un mito, porque realmente el Ceferezo 1, el del Altiplano, el 2 de Puente Grande y el 3 de Matamoros, Tamaulipas, son idénticos, son iguales, construidos igual, con las mismas medidas de seguridad, solo que allá se piensa que por estar más cerca del centro, más cerca de la mano de Dios, hay más vigilancia y habrá más medidas de seguridad, sobre todo porque ese tipo de personajes, en todos hay capos de los muy conocidos, pero allá en el Altiplano están los más famosos. Claro, ahora, el hecho de que haya sido a través de un túnel, cuando el Chapo ya había mostrado esas habilidades de topo, pues también llama la atención que no tomaran medidas al respecto. Mucho, porque, por ejemplo, en el caso de Puente Grande, en el complejo carcelario que se empezó a construir en 1979, se eligió concretamente el lugar porque es dificilísimo que haya un túnel. Nunca ha habido, de todas las fugas que están en rejas rotas, ninguna es por túnel, porque el suelo rocoso hace difícil, incluso hizo difícil la construcción del núcleo carcelario. Pensábamos que en Almoloya de Juárez y en Tamaulipas y en todos los penales federales es algo similar, y ahora nos damos cuenta de que no. Incluso en las imágenes del lugar se ve el suelo arenoso,
Claro. Y no les costó ningún trabajo llegar hasta el lugar, quirúrgicamente hasta la celda número 20 del pasillo 2 de ese ceferezo. Incluso a propósito de lo que mencionas, el ejemplo, el caso del penal de Puerto Vallarta. Dicen que estaba ubicado en un terreno tan poco, digamos, rocoso, que hasta con una cuchara dicen que se pueden escapar. Te das cuenta que estás en el alcalde de Barranquitas. Exactamente, que está muy, muy simple pues para excavar, ¿no? Sí, pero ya no hay que darles ideas. Ahora, en el caso, por ejemplo, de Almoloya, uno supondría que podría haber, hay tecnologías para ello, sensores subterráneos, etcétera, para evitar esas cosas. Bueno, pues también es un mito porque ahora vemos que no los hay. Sí hay más cámaras. La fuga de 2001 se supone que dejó como lección el vigilar los penales, porque no nada más era la situación de que te puedas evadir, sino el autogobierno. De las pocas veces que ha habido autogobierno en los penales federales, ha sido aquí en Puente Grande. A partir de entonces, que había 128 cámaras, nada más te pongo como ejemplo en Jalisco, pues hay alrededor de 700, como en Almoloya de Juárez, que hay 750. Claro. Se afinó la seguridad en todos los penales, se reforzó con elementos y además los penales que no están en la capital del país, ahora se supone que a control remoto se monitorean desde el centro. Sí. Entonces, aquel que está ahí tan cerca de quienes mandan, pues resulta increíble que no se tengan esas medidas. Claro, ahora, en el caso del autogobierno del que tú mencionas, de las pocas veces que en un penal federal se habla de eso, aquí había indicios de que también algo parecido estaba sucediendo. El Chapo encabezó una movilización, una huelga de hambre, etcétera, hace meses. Yo tengo mis dudas respecto a esa versión, porque incluso yo que estoy constantemente checando los juicios de amparo, el Chapo estuvo muy constante en los juicios de amparo en contra de la extradición. Te puedo decir que tiene como 15 demandas de garantías en contra de la extradición. Una vez al principio intentó denunciar o quejarse de malos tratos y al día siguiente se desistió y no ha dado, es un reo que no causó problemas. En la Carta de Derechos Humanos, que aparece en la firma de muchos internos, puedes cotejar la firma que aparece a nombre de Joaquín Guzmán Loera y no se parece en nada a la que está firmando cuando le tomaron la fotografía o a la firma que obra en actuaciones cuando fue detenido en 1993. Entonces yo pondría en duda un poquito eso. El Chapo se mantuvo al margen con un bajo perfil, sin causar molestias, y bueno, pues parece que estaba trabajando en otro proyecto, ¿no? Subterráneamente. Así es. Bueno, ahora, la pulsera esta que hablan también tan increíble, ¿no? Que te viene una pulsera para monitorearlo dentro. Pues el asunto era monitorearlo fuera, ¿no? O sea, para evitar que se escapara. Se ha hablado mucho del brazalete electrónico, del costo que implica, y ahora resulta que hay muchísimos brazaletes instalados en algunos internos, pero también versiones contradictorias de que el brazalete no funcionaba dentro de la palma. Unos dicen que por el inhibidor de señal de celulares, otros dicen que pues realmente no estaba activado. Entonces, ¿para qué querían el brazalete? ¿No? Además, el brazalete se ha demostrado, por ejemplo, en pruebas que se han hecho en Jalisco, que a quien le asignan un brazalete, se lo quita, lo deja en el lugar y se va de parranda. Servidores públicos que han sido señuelos, pues finalmente se van de parranda, dejan el brazalete en su casa. Y parece que están ahí. Y después se enteran de que esa persona nunca estuvo en el lugar. Nada más el brazalete. Nada más. Muy bien. Vamos a continuar con el tema, Luis Carlos. Tengo que hacer una pausa. Después de la misma, vamos a escuchar la opinión de un académico. Según la revista Forbes, Joaquín Guzmán Loera tiene $1,000 millones como su capital personal, es decir, es una de las personas más ricas del mundo. Estimaciones señalan que el dinero que se mueve en la economía mexicana por el narcotráfico va desde los $5,000 hasta los $25,000 millones. Según el New York Times, el cártel de Sinaloa mueve más de $3,000 millones al año, equiparable a empresas del tamaño de Facebook. De ese tamaño es la amenaza que enfrenta México con el narcotráfico. Saludo con mucho gusto a Rogelio Barba Álvarez. Él es integrante del Departamento de Investigación, Justicia y Derecho del Centro Universitario de La Ciénega. Rogelio, bienvenido. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. A ver, Rogelio, pues ya se evadió el Chapo, ¿ahora qué sigue? ¿Qué le toca al gobierno? Pues, ¿cuál sería la estrategia, verdad? Yo creo que
Tenemos que comenzar con una estructuración en la Ley General contra la Delincuencia Organizada, Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, porque si ven ustedes, curiosamente yo estaba buscando y el Chapo no tiene ninguna imputación de homicidio. Y se han cometido pues cerca de 100,000 homicidios, no relacionados con él, pero sí algunos, ¿no? Entonces yo creo que se tiene que reformar la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, puesto que en el concepto de delincuencia organizada no se encuentra el delito de homicidio, por ejemplo los delitos contra el medio ambiente, que ya las organizaciones criminales están sobre este tema, y no se encuentran en ese numerus clausus, que es una lista que se encuentra ahí en el artículo 2. Y sobre todo blindar también, pues ese concepto blindaría pues otras instituciones buscando de alguna manera poder consolidar lo que establece la Constitución como democracia, que tiene que ver con un constante mejoramiento económico, político y social. Esa sería estrategia jurídica. Claro. Ya las otras estrategias que tienen que ver con el ejercicio policial, la gendarmería y todos estos modelos que han querido ser copiados y no imitados, pues una copia mal hecha. Yo creo que se tiene que pensar muy bien sobre la inteligencia y sobre todo en la formación de las fuerzas y cuerpos de seguridad que tienen que ver con la seguridad de la nación. Hace un momento hablábamos con los otros dos invitados respecto al penal, la forma como se evadió el Chapo, etcétera. Pero no sé si coincides conmigo, Rogelio, es difícil que cualquier cárcel de máxima seguridad funcione mientras exista la corrupción. Así es. Yo creo que pues ese es el cáncer que tenemos aquí en México, que nos identifica, y tenemos que trabajar desde las etapas más tempranas para poder combatir y bueno, pues ser más democráticos. Por eso, si tenemos bien claro este concepto de democracia y lo empleamos en la formación de cada uno de nosotros, yo creo que podemos combatir desde allí, con esta idea democrática, ¿no? Ahora, ¿qué lleva a un criminal como el Chapo y su organización a desafiar las instituciones en México? ¿Cómo lo percibes? Es una organización paralela del Estado. El Chapo hizo su trabajo, él ya hizo su chamba, él ya se escapó y él va a seguir con sus actividades criminales. Él tiene una organización con métodos internos, con una estructura jerarquizada y que ha desafiado al Estado de esta manera, ¿no? Como dijo el presidente, una afrenta, ¿no? Entonces, de esta manera, pues tenemos que repensar de qué sirve la imposición de penas a este tipo de delincuentes peligrosos, ¿no? Hay una teoría que se denomina derecho penal del enemigo, en el cual aquella persona que se aleja y no es fiel al derecho se tiene que imponer otro tipo de sanciones. Y yo creo que es el momento para replantear, uno, la pena indeterminada sujeta a revisión, y la otra, bueno, pues ver de qué manera podemos proponer otro tipo de medidas para desinhibir, alejar a estas personas a que cometan hechos. Y una de ellas es, por ejemplo, la despenalización de las drogas. Ya lo han dicho gente importante, gente que ha trabajado en estos temas. Por ejemplo, el gran jurista Luigi Ferrajoli, él cree que despenalizando cierto tipo de drogas, yo creo que podríamos combatir por un lado, no con las armas, sino con la inteligencia, este cáncer que nos ha empañado pues a todos, ¿no? Que es el narcotráfico. Ahora, Rogelio, ¿hasta dónde es el marco legal y no la voluntad política? Te lo pregunto por esto. Hace algunos años en México se reformó la ley para asegurar los bienes de los narcos y quedarse con ellos el Estado. Sin embargo, varias entidades que todavía no modifican sus constituciones y sus leyes para aplicar este tipo de legislación. Es lo que te digo, es un problema que el federalismo nos ha heredado. Yo creo que se tiene que establecer una medida penal, una unificación penal, como es el Código de Procedimientos Penales, una unificación, una armonización de la legislación para poder
combatir la criminalidad organizada en este sentido, porque si algunas legislaciones no modifican sus constituciones, pues ahí hay un gran vacío y los grandes criminales poderosos, narcotraficantes, se van a ir a ese estado. Entonces yo creo que aquí hace falta reflexionar verdaderamente sobre la unificación legislativa en materia penal. Sí, incluso a propósito de lo que tú mencionas, el caso del cártel de Sinaloa y del mismo Chapo, se ha hablado hasta de una federación de cárteles que se han organizado para confrontar al Estado. Parece que se han organizado más rápido ellos que el Estado para combatirlo. Sí, yo he leído por ahí que el Chapo fue el que promovió esta federación y se repartieron pues las rutas para el trasiego de drogas. Y bueno, pues esa es como se debe combatir. Italia lo combatió así, modificó el Código Penal, incluyó un concepto lineal de delincuencia organizada que establecía, por ejemplo, los delitos en tiempos electorales, así es, de manera organizada. Aquí el problema es la organización, claro, que es clandestina, y es por allí donde debemos de atacar, no con una lista de delitos. Solamente estos delitos forman parte de la delincuencia organizada, y eso pues desactiva y alienta a las organizaciones criminales a que cometan otro tipo de hechos. Por ejemplo, el homicidio no forma parte de la delincuencia organizada. Los delitos contra el medio ambiente, por ejemplo, la organización criminal La Familia ya estaba en el contrabando de las maderas preciosas y de la mariposa monarca. Claro. Entonces, pero de manera organizada, y eso no se encuentran en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Muy bien, Rogelio, vamos a continuar con el tema. Hemos escuchado ya la opinión de nuestros tres invitados. Después de la pausa, nuestro tradicional cruce de caminos aquí en Ruta 44. El Chapo escapa y México se hunde, es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Alfonso Partida, caballero, ¿cuáles son las repercusiones de todo tipo, políticas, económicas, sociales, que consideras tú que puede traer esta nueva fuga del Chapo? Bueno, la vulneración de la fortaleza que se presume del Estado. Si bien es cierto, no es un Estado fallido, es un Estado vulnerado, es un Estado desordenado, es un Estado que requiere políticas públicas adecuadas, diseño correcto de los sistemas de ética, el ataque frontal a la corrupción, pero sobre todo se tiene que despartidizar y aplicarse estas políticas para la profesionalización real. Porque de repente, y sucede aquí en el estado de Jalisco, que se hacen designaciones sin sustento. Y esto, el resultado, cuando el diagnóstico que se presenta es falso, el resultado es catastrófico. Y ya lo vimos con el anterior fiscal. Y no tiene por qué ser diferente a nivel nacional. Entonces, este tipo de situaciones, si no está basado en políticas de eficacia y de eficiencia, por supuesto que va a traer como consecuencia el problema y se va a agrandar aún más. Ahora, particularmente el tema de la corrupción, Alfonso. Sí. ¿Qué tendría que ocurrir en los penales de México? ¿Rotar al personal para impedir este tipo de conductas? No, yo creo que el esquema tiene que basarse en la profesionalización, en los estímulos que deben de tener, por ejemplo, esas prestaciones que deben de tener que les garantice una vida honesta de vivir para su familia. El problema es que las personas que viven en los penales les pagan muy poco recurso, sus familias están a largas distancias y a veces los horarios que tienen que cubrir son 24 por 24 o 24 por 48 de trabajo, etcétera. Y ese tipo de situaciones no te permite una fortaleza institucional, que son vulnerados fácilmente, no solamente en las cárceles, también la cuestión policial, que definitivamente esto nos causa una verdadera sorpresa, que llegaron a vulnerar hasta la propia presidencia de la República. Luis Carlos Sainz, tú cubriste y has hecho investigaciones por muchos años en temas de seguridad. Yo te quiero preguntar, se ha mencionado el caso de la corrupción, pero también se habla que en torno al anillo cercano a este penal de máxima seguridad, los habitantes de esa zona no se dieron cuenta de nada o fueron amenazados. Sí, en el caso del altiplano,
pues estamos hablando de una zona todavía agrícola en unas partes, como donde se construyó esta finca, que en línea recta hacia el penal pues no hay prácticamente ninguna otra vivienda, sino alrededor. Y lo vemos acá cerca de Puente Grande también, cómo se ha ido poblando ya incluso por fraccionamientos, cuando antes era imposible pensar que alguien fuera a sentarse en ese lugar. Sin embargo, desde la llegada del Ceferezo II en 1993, que se inauguró en octubre, y la llegada de narcotraficantes y de secuestradores, delincuentes de otras partes del país, pues también ha habido una gran demanda por parte de los familiares de venirse cerca, a vivir cerca de donde está su familiar. Ahora, pregunto, ¿no? ¿No era conveniente que en lo sucesivo los penales tengan un anillo de seguridad, como ocurre con algunos aeropuertos, donde no se pueda construir, etcétera, etcétera, a distintas distancias, vamos, de ese lugar? Se supone que existe. Se supone porque en las partes de la investigación, cuando yo me fui a buscar los orígenes del núcleo penitenciario de Puente Grande, por ahí en las hemerotecas llegué a encontrar una noticia que decía que estaba prohibido construir a ciertos kilómetros del penal de Puente Grande. Sin embargo, con el tiempo vemos incluso también los usos de suelo, de los fraccionamientos, cómo va modificándose, y bueno, eso también cambió, y ahora vemos que hay particulares que pusieron sus estacionamientos públicos a unos pasos de las murallas del centro de reinserción para dar social, servicio a la gente que va ahí, ¿no? Y cerca del preventivo, porque las autoridades no tienen esa capacidad, ni siquiera de proporcionar estacionamiento, menos de hacer otros servicios ya dentro de la cárcel debido a la sobrepoblación y a la falta de personal y de recursos. ¿Y el tema de las amenazas que se habla en torno a la cercanía es leyenda urbana? Pues es leyenda urbana porque al menos yo no tengo conocimiento de que esto ocurra en la realidad. De acuerdo. Ahora, cuando a fines de los 70 se creó el complejo penitenciario de Puente Grande, era un modelo nacional a seguir, ¿no? Pero después fue rebasado totalmente. Sí, en 1965-66 con la reforma construyen Almoloya de Juárez el primer centro modelo, que es el que ahora conocemos como Santiaguito, no el de máxima seguridad, ese fue hasta 91. Y aquí, después de la matanza de Oblatos en 77, a los 2 días dijeron, vamos a crear un nuevo modelo. Viene Sánchez Galindo y crean este complejo carcelario que pues tenía como diferencia que parecía un centro recreativo, había columpios para los niños, y bueno, se supone que iba a haber en el tratamiento también ya la reinserción, la famosa la readaptación social. Y después se cambió por reinserción. La reinserción, ¿verdad? Que es un cambio nada más de nombre en la práctica. Que ahora lo que estamos viendo es que la reinserción funcionó, pero para el Chapo. A ver, Rogelio Barba, el tema hace un momento decía Alfonso Partida que el mexicano no es un estado fallido. ¿Coincides con eso o ya estamos muy cerca de serlo? Pues ya estamos muy cerca, ¿no? Pues es una evidencia, pues, que nos identifica. Y yo estoy de acuerdo con Alfonso en la formación de las fuerzas y cuerpos de seguridad, y pues deben de conocer el código de conducta para funcionarios de hacer cumplir la ley. Este código de conducta, si se aplica, si se conoce primeramente y se aplica, evitaría muchas cosas. Y obviamente pues resaltaría esa función pública que tienen los funcionarios de hacer cumplir la ley. Son 9 artículos y eso lo tienen que llevar como ADN en la sangre todos y aquellas personas que tienen y guardan relación con la criminalidad, con la delincuencia y con las víctimas. Claro. Y porque ahí habla sobre la tortura. En días pasados, en el año pasado, el comisionado, alto comisionado de la ONU hizo una revisión sobre la tortura. Se estableció que era una tortura generalizada y bueno, se tiene que aplicar la legislación, que es la Ley General para Prevenir y Sancionar la Tortura, el Protocolo de Estambul y este Código de Conducta que seguramente si se aplicara, bueno, los funcionarios serían otra cosa. Ahora, este Código de Conducta, pues quiero suponer que tiene que ver con ética, ¿no será lo mismo con las pruebas famosas de control de confianza que nadie las cumple? Pues el asunto aquí es que lo tienen que tener como ADN, o sea, tiene que haber una formación integral del policía, un modelo como el de Chile, los Carabinieri de Chile, ¿no? que tienen una formación integral, profesional, que les asegura lo que dice Alfonso, aspirando pues que ese trabajo les va a asegurar una calidad de vida a todos los miembros y una esperanza de tener vacaciones, de disfrutar de la familia y no caer en la corrupción. Hace un momento tú hablabas y hacías un ejemplo respecto a lo que ocurrió en Italia. Y hablabas cómo el Estado italiano
digamos que combatió a la mafia siciliana, etcétera, Así etcétera. es. ¿Encuentras un paralelismo en México que se pueda aplicar? Sí, yo creo que sí se puede aplicar. Obviamente, como decía también aquí el consejero, se tiene que cobrar más autonomía el Poder Judicial, el sistema de justicia, la policía tiene que ser más autónoma para poder aplicar la norma. Porque bueno, allá se modificó el Código Penal a través de una ley y se aplicó. Tan es así que bueno, es un proceso, el maxi proceso, en el cual pues allí hubo muchos detenidos y está involucrada muchas personas que tienen que ver y que están vinculadas con el sistema político, es decir, diputados, presidentes Había municipales, corrupción igual. así es, y empresarios también. Entonces yo creo que aquí tiene que ver, pues es un ejercicio que hoy debemos de pensar y replantear, que debemos trabajar en estas nuevas generaciones sobre este tema, porque la lucha que tenemos que emprender es contra la corrupción. Estamos hablando, volvemos al tema que planteaba Alfonso, profesionalizar los cuerpos de seguridad, ¿no? Así es, así es. Muy bien. Tengo que hacer una pausa, regreso con más de este tema. El Chapo escapa y México se hunde, es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Y Alfonso Partida, bueno, el Chapo se había fugado ya una ocasión de un penal de máxima seguridad. Con el amparo de la corrupción fueron procesados más de 60 personas. Tengo entendido que solamente 5 han sido sentenciadas por este delito. Hoy estamos viendo que por lo menos 32 han sido llamados a cuentas, hay varios ceses, etcétera. Que este tipo de temas no queden impunes no contribuiría a evitar que se repita la historia. Sí, la impunidad es eso, o sea, delito que se comete y no se castiga se multiplica, eso es lógico. Yo creo que hay muchos ejemplos, algunos ejemplos muy válidos, como es el caso de Colombia, la guerra contra las mafias siciliana, sobre todo, la camorra napolitana, etcétera. Pero el caso más cercano es lo que sucedió en Colombia. O sea, en Colombia no solamente fue una modificación de los hábitos policiales o policíacos o carcelarios, etcétera, sino que han estado trabajando la lucha contra la corrupción. Ellos estaban muy por encima en los índices de corrupción que México, y ahora ellos están en el lugar número 64, México está en el 105, a mayor número, mayor corrupción, y han estado trabajando cuestiones, pero más en la cuestión preventiva, en la ciudadanía, de controlar desde el tráfico, desde controlar los espacios públicos, los parques, las escuelas, de trabajar con los padres de familia, de trabajar con los propios gobernantes, que los diputados legislen y que no tengan esa imagen tan preocupante, que los jueces sean jueces dignos, jueces que den respuesta puntual a lo que requiere la ciudadanía. Han trabajado en todo un esquema de esta naturaleza, porque quien crea que trabajando nada más con las policías se va a resolver el problema, se lo va a llevar un viejo. Esto no va a suceder. Tiene que ser integral. Por eso las políticas públicas que decía el propio maestro, el propio doctor, que esto tiene que ser de manera integral. Las políticas públicas son integrales. Esto quiere decir que se toman en cuenta todos y cada uno de los ángulos para resolver problemas de sociedad, ¿no? Claro, es un problema finalmente las penales y el crimen organizado también de la sociedad como tal, ¿no? Es correcto. Muy bien. Luis Carlos Sainz, ¿qué otros aspectos encuentras distintos de esta fuga a la otra? La capacidad de reacción del gobierno, los primeros anuncios que dieron, que fueron muy tarde, etcétera. En eso encuentro similitud, fíjate. Sí. Porque aquella primera fuga fue en viernes en la noche y también fue cerca de la medianoche cuando se dio el aviso, cuando trascendió, y a la mañana siguiente algunos detalles también citando a conferencia de prensa por parte del entonces el que estaba encargado después del secretario de Seguridad Pública Federal. Muy similar, luego viene que no dejan salir al personal para investigarle, luego vienen los arraigos y finalmente la consignación. Creo que en toda esa parte muy similar. Lo que llama mucho la atención obviamente pues es ese descomunal túnel, 1,5 kilómetros,
O sea, quiero verlos caminando ahí por el túnel, cuánta distancia es, o corriendo, y pues el Chapo en su motito, ¿no? Pero yo creo que eso hizo la diferencia, que es algo difícil de imaginar que alguien pueda gastar tantos millones de pesos o de dólares en construir algo así sin que nadie se dé cuenta, sobre todo pues abajo de las propias instalaciones de un penal. Ahora, cuando hemos visto los videos que el mismo gobierno federal ha mostrado, cuando vemos la plancha de concreto que dicen que era de 40 centímetros de espesor el concreto, uno se pregunta, ¿cómo taladras eso sin que nadie escuche? Sin que se escuche. No es creíble, ¿no? Así es, y también yo creo que ya pasó la fuga. Yo creo que todos creemos que el Chapo sí no está allá dentro del penal, se fugó, lo fugaron, pero ya me parece que no era necesario el mostrar las cuestiones de los videos por la misma cuestión de vulnerabilidad del sistema. Entonces ya me parece algo excesivo en tratar de demostrar que sí se fugó, pues si todos sabemos que sí se fugó, ¿no? Entonces es Pero algo... lo curioso es que dicen que lo muestran para acreditar que se siguieron los protocolos. Y que tenía 2 puntos ciegos el Chapo, ¿no? Que por cuestiones de y que derechos respetaban humanos. sus derechos humanos. Y peor aún, que dice el secretario de Gobernación que están próximos a recibir la certificación de nuevo para este año. Eso es increíble, ¿no? Es algo pues difícil de pensarlo y ahora que lo estamos viendo no lo podemos asimilar, ¿no? Ahora, ¿tú conoces algo de ese penal? Hablabas de que es parecido al de Matamoros o el de aquí incluso. Sí, son que similares. son subterráneos, ¿no? Sí, las celdas están abajo. Están abajo y todavía hay otro piso más hacia abajo para la cuestión del comedor, para la cuestión de educación, salud. Porque o sea, los internos son penales subterráneos. Siempre hablan de, bajamos al comedor, los bajan formados y sí, efectivamente están en subterráneo y en forma de estrella el penal, como a una manera de que se desorienten en caso de que anduvieran por un pasillo incorrecto, que se supone que no tienen acceso a pasillo diverso ni a estancia diferente a la que ellos tienen asignada. Claro, ahora ya vimos que esto, por supuesto, tampoco es suficiente, ¿no? Así es, y recalcar que ese penal, bueno, pues ya había fallado la seguridad. No sé si recuerdan en 2004, cuando Ociel Cárdenas hizo una llamada telefónica a un programa de televisión nacional para decir que lo que decía el secretario Martín Huerta era mentira, que estaban difamándolo. Después, ese mismo año, matan al hermano del Chapo Guzmán en el altiplano, en el área de locutorios, con arma de fuego. Mataron a otro narcotraficante conocido como el Ceja Güera, y en 2015, bueno, pues trasciende que Ociel Cárdenas y Benjamín Arellano Félix se habían adueñado del poder en el altiplano. Bueno, muy bien. Rogelio Barba Álvarez, nomás para concluir esta parte del penal y de la fuga y todo esto, ¿es un asunto de las instituciones que hay que fortalecer también o eso es el andamiaje legal el que hay que cuidar? Pues son las dos cosas. Pero mira, sobre todo sobre las imágenes. Yo creo que ahí la sociedad mexicana quería respuestas, ¿no? Quería saber si fue verdad o fue mentira. Muchos dicen que se escapó por la puerta, ¿no? Yo creo que en este sentido, pues se presentaron las imágenes, pero entre más se presentaban las imágenes, pues más se debilitaba la credibilidad de las instituciones, ¿no? Yo creo que fue una espada de doble filo en el cual, bueno, pues se explicó a la ciudadanía cómo se escapó y por el otro lado, pues se evidenció la flaqueza con la que contamos en aspectos del sistema penitenciario. Ahora, yo te quiero decir, esas imágenes fue una forma de decir, sí se fugó por ese agujero y no por la puerta, como especulaban, ¿no? Así es. Bueno, las imágenes eso es lo que tratan de reflejar, ¿no? Que verdaderamente, pues, se fugó por ese espacio, pues, pero evidenció allí que la corrupción llegó hasta ese espacio, ¿no? Y sobre todo, pues que en esa certificación me llama la atención, es la certificación de derechos humanos, porque al parecer ellos, en cuanto al cumplimiento de las reglas mínimas de la ONU en el sistema penitenciario, en los centros federales, estaban en un 7.9, o sea, estaban aprobados, o sea, que sí se cumplen con la higiene, con la reserva, a su intimidad. Pero había otra indicación en la cual había un custodio siempre fuera de la cárcel de él, ¿no? de su celda. Ahora, yo pregunto, está bien entender que había corrupción para los funcionarios, pero ¿cómo entender que los internos nadie dijera nada también? Porque debieron haber escuchado
cuando estaban perforando el concreto, ¿no? Pero sobre todo, pues más bien la gente de fuera, ¿no? A mí me parece inexplicable, pues, que esté a 1,5 kilómetros una finca a medio construir que, pues, a todas luces parece un poco rara, ¿no? Que a un año no la hayan terminado, por ejemplo, o que tenga una estructura de bodega. Entonces ahí eso me llama la atención, pues, y obviamente, pues, eso refleja que las personas que tenían que cuidar en el exterior, pues no hicieron su trabajo, ¿no? Claro, entre otros. Entre otros. Muy bien. Tengo que hacer una pausa, es la última, regresamos a las conclusiones. El Chapo escapa y México se hunde. Es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa. Tenemos las conclusiones. Comienzo contigo, Alfonso. Sí, muchas gracias. Hay un elemento más que yo me atrevería a decir, integró a toda la opinión pública mexicana, que son el impacto de las redes sociales. Porque increíble, hasta los niños tienen conocimiento de lo que sucedió, ¿no? Y te pueden hacer planteamientos, ¿no? Incluso ya hay hasta juguetes o jueguitos que se están dando y que ha estado yendo muy hacia el lado de crear antihéroes, ¿no? Porque los héroes en México son los que dan resultados y desgraciadamente los políticos no están dando resultados, no están dando resultados las policías. Y entonces, lógicamente, que este tipo de impactos en las redes sociales, pues ya no quieren... Nadie quiere a los abogados, ahora quieren ingenieros para salirse de las cárceles, etcétera. Este tipo de situaciones que veo una catarsis en la respuesta del gobierno, porque yo no sé si van a resistir el impacto que está sucediendo o qué va a pasar con sus personas posteriormente, del secretario de Gobernación y el propio presidente de la República, porque hasta puede ser vulnerado con este crecimiento que no sabemos en qué va a acabar esto de las redes sociales. Veo más desorden del propio gobierno en su respuesta, porque hasta ahorita no ha habido una cuestión eficaz, ha sido una catarsis de que todo el Estado mexicano con toda su fuerza, no, bueno, pues es que todo el Estado mexicano para buscar a una persona me parece que es exagerado. Las necesidades del pueblo de México son mucho más que un delincuente, ¿no? Claro. Entonces, por eso el gobierno tiene que crear las respuestas puntuales que se requieren, ¿no? Si no, de lo contrario, va a caer en una situación que no tendrá parangón con los políticos actualmente, ¿no? Muy bien, Luis Carlos Sainz. Después de esta segunda fuga del Chapo Guzmán, pues yo creo que no hay parte del sistema de justicia mexicano que quede a salvo de toda esa cadena de omisiones, complicidades y en la que se tenga que trabajar. Estamos hablando desde la policía, porque la policía cuántos años tardó en recapturarlo, y si no es por, bueno, eso dicen, si no es por la ayuda de Estados Unidos, probablemente no lo hubieran detenido en Mazatlán. Luego se fuga en 2 ocasiones. Cuando se fue la primera vez, tenía 19 procesos penales. De esos 16, en 16 fue exonerado. Ahí estaban todos los homicidios. El de la discoteca Cristín, contra los Arellano Félix, con Posadas Ocampo era víctima, el de Norma Corona Sapien, el del exprocurador de Sinaloa, la matanza de Iguala, en fin, la fue librando y nada más en 3 recibió condenas que hacían un 20 años de prisión. Ahora se fuga, deja 10 procesos penales pendientes, no había condena en ninguno de ellos, ni siquiera en el de portación de arma de fuego, y bueno, pues la parte también del sistema penitenciario, pues vemos que si las de máxima seguridad son un hoyo, pues qué podrá pasar en las estatales o en las cárceles municipales. Muy bien. Rogelio Barba, tus conclusiones. Bueno, pues ya se escapó. ¿Y ahora qué? ¿Cuáles son las estrategias que se deben de seguir? Y a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, en este tema, que no haya renuncias. O sea, una persona que es encargada de la seguridad no renunció, se queda como si nada hubiera pasado. Vemos las imágenes del presidente en París,
en Francia, y aquí como que si nada hubiera pasado. Yo creo que se debe de reestructurar la institución y sobre todo tenemos que abonarle más a la formación de las fuerzas y cuerpos de seguridad para poder combatir la delincuencia organizada. Y sobre todo los temas de homicidio, por ejemplo, a mí me llama la atención, bueno, como jurista, pues, que no se aplique la teoría del dominio del hecho, que sí se le aplicó a Fujimori, que es la persona que está detrás y que es el que ordena los homicidios. Entonces, esa teoría yo no la he escuchado y sería muy interesante, muy importante para poder imputar tantos homicidios que hay y además incluirlo pues en este artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Sí, es reformar la legislación, no con ello vamos a impedir, pero sí le vamos a dar más seguimiento y vamos a tratar jurídicamente más acorde a la delincuencia organizada. Es un poquito lo que decías también tú del andamiaje legal que hay que reformar, ¿no? Sí, es la unificación penal sobre los criterios, claro, sobre los criterios penales, porque bueno, si vemos el homicidio, pues tiene distintas penalidades en México y la vida es la misma, claro. Vale lo mismo, pues, pero las penalidades son distintas. Debe de haber una armonización penal o una unificación penal. Muy bien, Rogelio, muchas gracias. De nada. Luis Carlos, muchas gracias. Gracias. Alfonso. Como siempre, me quedo con un minuto nada más para una reflexión final. Brevemente, ha habido muchos memes, burlas por la fuga del Chapo y la gente está en su derecho a opinar lo que sea. Sin embargo, yo he estado dándome cuenta de que hay quienes festinan el hecho de la fuga del Chapo en oprobio del grupo político que está ahorita. El hecho de que se fugue el más peligroso criminal de México debe ser una preocupación para todos los mexicanos, independientemente del color que esté hoy al frente de la administración pública. Si el Estado falla, debería preocuparnos a nosotros, a todos los ciudadanos, porque ese es el Estado que tenemos, esos son los penales que tenemos y esa es la seguridad que como ciudad tenemos. Eso es lo que debería preocuparnos. Y me quedo brevemente con algo que mencionaba Luis Carlos, a propósito de hacer un recuento legal de lo que el Chapo había cometido y de todos los procesos legales que había superado. Esto quiere decir que el Chapo no se ha fugado 2 veces, se ha fugado muchas veces del Estado mexicano y su justicia. Y si los funcionarios no sirven para estar haciendo su labor y si no asumen las consecuencias de ello, como lo dijo Cecilia, que renuncien y se vayan. Hasta la próxima.